ha venido a visitarnos Martín Salazar, quien es arquitecto, está haciendo un doctorado en... Arquitectura. Ah, también. Sí, claro. Bueno, Sí, sí. Sí, sí. Era una pregunta capciosa. O sea que además es coherente. Ustedes saben que acá no hay facultad de... sí hay, Sí hay, desde privada. este año. Sí. Facultad pública. Él se ha recibido en la facultad privada, pero ha hecho un enroque con el CONICET para hacer el doctorado. Claro, así es. Yo egresé en el año 2007, y a partir de ahí, en el año 2009 me postulé para las becas de CONICET, las becas doctorales tipo 1. Obtuve la beca doctoral tipo 1, presentando un plan de trabajo, y a partir de ahí, de ese plan de trabajo y de esa investigación que se propuso, comencé a trabajar en el IADISA, acá en las instalaciones del CCT Mendoza. Particularmente dentro del LADIOT, que es el Laboratorio de Certificación y Ordenamiento Territorial. Bien. Hablando de ordenamiento territorial, vayamos a eso. No, pero también trabajaste en el IPB, has tenido tu experiencia in situ, es lo que te ha llevado a hacer proyectos que luego fueron utilizados digamos, en la construcción de viviendas, ¿o no llegó? Sí, por supuesto. En el Instituto Provincial de la Vivienda, yo ingresé en el año 99, estuve más o menos alrededor de 10 años, en donde a partir del análisis, la reflexión, la crítica y sobre todo la praxis, intervine en distintas oficinas y a partir de ahí me dio esta posibilidad de tener la experiencia o la empiria, que luego fue con lo que postulé para la beca. Y sí, varios barrios de esos que desde el año 99 que hemos entregado ya están construidos, la gente está viviendo, está instalada, y algunos otros se han estado entregando estos últimos años. Muy bien. El tema tuyo es la vivienda social. O sea, digamos que lo que a vos te interesa. ¿Tu tema de doctorado tiene que ver con la vivienda social? Así es, sí, yo por provenir justamente de este ámbito de la vivienda social, el tema de investigación que propuse tenía que ver con el paisaje de la vivienda social, particularmente con los modos de producción de ese paisaje y con los modos de percepción del paisaje de la vivienda social. A ver, ¿qué para la audiencia y para yo que soy audiencia, ¿qué es el paisaje de la vivienda social? ¿A qué te referís? Bueno, el paisaje comúnmente, como nosotros, tiene una larga trayectoria desde donde lo conocemos. A partir de hace muchos años, de siglos anteriores, el paisaje tenía una concepción estética, donde era más pictórica, más romántica, entonces tenía una concepción más hacia lo emocional. Y poco tenía que ver con el paisaje de esta vivienda social, que es un paisaje más urbano, un paisaje que muchas veces no tiene valores. Más gris. Distintos colores, distintas tecnologías, distintos usos, entonces... Digamos un paisaje más práctico sería. Claro, es un paisaje más concreto, no tan idílico sería. Entonces, que son estos paisajes que no reconocemos, no interpretemos y mucho menos no valoramos. Estos paisajes de la vivienda social los transitamos a forma cotidiana, de manera cotidiana, y sin embargo no los logramos reconocer y mucho menos valorar. Y ya tiene que ver con esa mirada integral del paisaje, entendido ya como una construcción social, lejos de la emocional. Claro, vos me dijiste fuera de micrófono que estaba el paisaje del barrio de Palmares y el paisaje del barrio Cano. Claro. Son bonitos ambos, o qué sé yo. A mí las palmeras no me gustan, pero bueno. Bueno, particularmente el paisaje del barrio Cano es un paisaje de vivienda social y que tiene otros valores a aquel paisaje que ha sido construido por el modo privado o por un modo de producción privada como es el paisaje de Palmares. Cada uno tiene lo suyo y sin entrar en una valoración solamente estética, cada uno tiene una forma de producir ese paisaje y de producir ese territorio. Porque, por ejemplo, el paisaje cuando se construyó el barrio Cano era algo muy lejos, muy distante de lo que era la ciudad. Claro. Y a diferencia de lo que es Palmares, que cuando se construyó ya habían otros barrios de vivienda social que le habían provisto de infraestructuras. Entonces hay un poco la diferencia de cómo el Estado hace esfuerzos para construir un paisaje
y cómo también los privados hacen esfuerzo para construir otros paisajes. Esto tiene que ver con que las viviendas sociales se construyen en lugares que a lo mejor no tienen servicios públicos, entonces va al Estado, llámese municipio, provincia, y pone los servicios públicos, que es carísimo, y de eso se vale un barrio privado para instalarse. Tal cual. Todos les pagamos y todas les pagamos eso. Y sí, sin duda, muchas veces desde el Estado se construyen barrios en territorios alejados, de ubicación alejada, por una modalidad que tiene que ver con el valor del terreno, la localización, la posibilidad de las cooperativas, de las uniones vecinales o del grupo social de conseguir determinados terrenos, y entonces es el Estado quien le lleva estos servicios, estas infraestructuras, y generando muchas veces plusvalía hacia los privados, y muchas veces se derrochan esas instalaciones, porque hasta hay veces que quedan ociosas, que nadie las utiliza, que tampoco son utilizados, porque en lo que es la planificación de estos barrios muchas veces se desconoce hacia dónde va. ¿Es racional la proliferación de barrios populares, de barrios de vivienda social? Me refiero a que, bueno, tu experiencia obviamente es de Mendoza, pero en algunos otros lugares, por ejemplo, alrededor de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense, de repente se construyen, se proyectan y se construyen esos barrios, y después no hay agua suficiente, o se construye una torre con una planificación digna, interna, digamos, de cada departamento, de cada vivienda, pero o no hay un servicio de cloacas que se la banque, o no hay potencia del agua que llegue arriba, o que se tenga posibilidad. ¿Cómo es esta proliferación de barrios? Así es, muchas veces esta proliferación de barrios, ya sean de pequeños barrios o de grandes proyectos urbanos, como en el conurbano suele pasar, tiende a ese uso irracional de los recursos, tiende a la insostenibilidad, donde muchas veces solamente se privilegia la localización por encima de los recursos que después van a ser necesarios. Las posibilidades, claro. Exacto. Solo Eso se pasa construye... con la ocupación también de terrenos en Buenos Aires. Claro, exactamente. Por ahí se prefiere o se ocupan o se radican lugares que muchas veces no tienen las infraestructuras o las condiciones necesarias para generar un hábitat, ya estamos hablando de hábitat, para generar un hábitat que sea digno, un hábitat que sea sostenible, aunque está sea bien, pero quien ocupa llega a ese extremo, a esa actitud por desesperación. Pero también se organizan. Está bien, pero insisto, no es no lo digo que esté mal. No es lo mismo esa actitud, aunque también sea irracional, a una planificación desde el Estado, municipal, provincial, nacional, el que vos quieras, que es de arriba hacia abajo, ¿no? Ni te digo en lo privado, digamos. Claro, sí, muchas veces son distintos modos. La génesis de estos barrios o de estos proyectos tiene que ver con justamente después el resultado final. A manera de que, por lo menos lo que yo he visto, cuando más organización hay y tiene que ver con que el grupo social tiene mayor cohesión, se conocen más, hay ya un sentido de comunidad, a manera de que se van conociendo más y tienen este sentido de pertenencia entre ellos mismos, ahí se han logrado mejores resultados. Aquellos que han surgido desde la espontaneidad, y no desde la espontaneidad de la necesidad, sino de con intereses espontáneos tratar de arribar a la vivienda y nada más, son aquellos que muchas veces no han llegado a buenos resultados. Entonces la necesidad muchas veces hace que podamos entre todos juntarnos y tener unas buenas relaciones y llegar a un mejor puerto, por lo menos lo que he observado. La organización vence el tiempo. Claro. Bueno, justamente con eso está relacionada mi pregunta y me parece que tu respuesta puede llegar a ir en un sentido similar al que dijiste. ¿Por qué hay tanta diferencia entre viviendas sociales, como por ejemplo las del barrio Cano que recién mencionaban, que son viviendas fuertes, que tienen están pensadas para que dentro del departamento haya corriente de aire, estamos hablando de circulación de aire, estamos hablando de departamentos de la década del 30. Es que pobres eran los de antes. Bueno, y en cambio las viviendas, no las viviendas sociales, sino hoy viviendas que son
que están orientadas a sectores de Clase media. clase media son verdaderamente unas ratoneras de Durlock. Entonces uno termina diciendo, preguntándose qué proceso ha habido en el medio que ha pasado de pensarse una vivienda social digna y establecer viviendas sociales dignas a pasar a una vivienda de mercado, con un criterio de mercado, pero que roza lo indigno. Bien. Bueno, particularmente yo un poco lo que he estado indagando y lo que he llegado a arribado, por lo menos a conclusiones preliminares, tiene que ver con que en Mendoza, en la década de 1980, en la década de los 90, a principios de la década de los 90, hasta ahí la vivienda social y la superficie en metros cuadrados de la vivienda social y las condiciones las imponía el gobierno nacional, la provincia, con fondos de las provincias. Y eran las viviendas de 90 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, que tenían una determinada calidad de arquitectura, de vivirla. A partir del año 89 aproximadamente, la nación recibe un préstamo del BIRF. Las condiciones que le impone el BIRF, entre ellos para poder otorgarle este préstamo, es la reducción de superficie. A partir de esa reducción de superficie, de determinaciones y de condiciones, empieza a haber todo un sistema alrededor de eso que tiende a la racionalización económica, y por ende se reducen las superficies, se reducen las calidades, se reducen un montón de cosas para que el BIRF le dé. Esto duró solamente 3 años. O sea que el BIRF bajó plata durante 3 años y a posterior dejó de dar esta plata. Sin embargo, lo que hicimos fue seguir reproduciendo eso. No volvimos a tratar de tener viviendas de mayor metros cuadrados ni nada, sino que volvimos justamente a reproducir ese modelo que nos habían bajado. Esa es la diferencia vivienda social. Claro. No, pero hay otras viviendas sociales como las de las madres, por ejemplo. Claro. O la Tupac. Pero después las La viviendas de mercado, llamémosle, Sí. que se mueven Bueno, por Hay una- un fenómeno Sí. que yo he observado que tiene que ver con lo que se conoce en México o en Colombia llamado la cerrada popular, o sea, barrios de vivienda social privados, que son particularmente a los que vos te estás refiriendo, que tiene que ver con barrios privados, aparentemente para clase media o bajo el discurso de la clase media, pero de superficies reducidas. Estamos hablando de 60 metros cuadrados y te los venden Sí. como si fuesen barrios privados. Los complejitos. Los complejitos, eso. Yo creo que sí, es verdad, o sea, redunda en el sistema capitalista que tiene que ver con la reducción económica y por ahí. A mi criterio, acá en Mendoza que han aparecido estos barrios, habría que esperar un poquito más a ver qué es lo que sucede. Yo creo que va a tener determinadas influencias, como pueden ser la fragmentación territorial, o sea, tiene consecuencias que me parece que habría que esperar, pero yo no veo que sean positivos por ahora quizás. Recién hablábamos de los barrios de las madres o de la Tupac. ¿Cómo es que ellos hacen otra vivienda, otra calidad, otro paisaje? Bueno, tiene que ver con esto de que hablaban hace ratito. Cuando las personas se organizan, cuando las personas empiezan a tener mayor comunidad, cuando se plantean objetivos en común, cuando tienen un determinado objetivo, es muy probable que lleguen a mejor puerto. Es que no tienen el objetivo, no está la rentabilidad de por medio. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, cuando la gente hace ese esfuerzo, es mucho más valorable que aquellos que intermedian de tratar de sacar un rédito económico. La plusvalía, decías vos. Claro, la plusvalía para el caso de los privados. Y esto de que la guita siempre llegue de Buenos Aires, ¿en qué medida puede perjudicar? ¿Hay alguna organización A ver, provincial, municipal que trabaje bien realmente? yo creo que, y en esto sí soy más categórico, no importa de dónde venga, pero que venga, porque lo importante en definitiva es que la gente y las personas puedan tener acceso a la vivienda, el derecho a la ciudad, el acceso al territorio, puedan ganar en paisaje. Me parece que en ese sentido, sea quien de donde venga o quien abra la canilla, es indiferente. El tema El tema es que venga, sí, que haya. y quién la administra acá. Bueno, y ahí es el tema, ese. porque Ese. los municipios no me dan ninguna seguridad. Por ahí lo digo en general, que sé Claro. yo, a lo mejor Bueno, me equivoco. Acá en Hágase Mendoza, cargo también. Sí. claro, acá en Mendoza el sistema que tenemos es un sistema de vivienda descentralizado a partir del año 92. Entonces, los municipios son aquellos que otorgan las prioridades
y son los que organizan a la gente para que ellos sean los principales beneficiarios de estos barrios, de estos emprendimientos. Esos de estos vecinos, digamos. Exactamente. Entonces, bueno, ya ahí ya pasa por las necesidades de cada municipio y las prioridades. Y cada municipio tiene su propio gobierno, Ujú. su propia autarquía, por decirlo de esa forma. Claro, o sea que pasa por el municipio, les pasan la lista y cómo sigue el rollo. Claro, sí. A partir de que surge la necesidad, a partir de que hay una necesidad real de que la gente se organiza, se envía es el departamento o los institutos de vivienda Ujú. o las direcciones de vivienda de cada municipio los encargados de formular y proponer al IPB para que el IPB sea quien financie ese emprendimiento y sea quien controle la ejecución de ese emprendimiento. Ujú. Y el IPB recibe los fondos de la nación, por Ujú. programas de la nación. Y se van cumpliendo entonces etapas. Exactamente. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una vivienda hoy para ser una vivienda digna? Es decir, ¿cómo tendría que ser la peor vivienda de nuestro país? Es bueno. Es una buena pregunta. Yo creo que yo no hablaría de vivienda digna, sino que yo hablaría de una vivienda que sea sostenible. Ujú. Sostenible porque lo digno hay que ver quién y cómo Sí. Lo valoro. ¿Cuál Lo es el límite valoramos. de la dignidad de cada uno? Exactamente. Entonces yo hablaría de una vivienda por lo menos sostenible. Sostenible en el tiempo, que sea de materiales que sean no contaminantes, de materiales que identifiquen a la comunidad, que identifiquen a los beneficiarios, sean funcionales, tecnologías constructivas que sean fácilmente apropiables, que las personas, si tienen que hacer mantenimiento de la vivienda, lo puedan hacer. Diseñadas bajo parámetros de ecodiseño, es decir, respetando tecnologías bioclimáticas, de diseño sustentable, aprovechando radiación solar, aprovechando iluminación y ventilación natural, inclusive aprovechando otro tipo de sistemas como puede ser sistemas alternativos, de Paneles calefacción, solares. o sea, hay muchas formas de que estas viviendas sean sostenibles. La cuestión es que, bueno, es todo también un cambio que hay que hacer. De paradigma, ¿no? Claro, sin duda, porque estamos acá en Mendoza estamos muy acostumbrados al ladrillo, pero el ladrillo tiene sus beneficios y sus contras. Y también está muy mercantilizado el ladrillo, ya es muy del mercado. Sin embargo, Ladrillo y cemento es lo que se vende. exactamente. Y es lo que las personas consideran que si no es de tecnología tradicional, Claro. no lo es. No es seguro, empiezan a tener miedo que si se va a romper con un sismo. Exactamente. Sin embargo, está aprobado por diversos institutos, diversos organismos, no solo de acá, sino de distintos lados, que hay otras tecnologías constructivas que son más beneficiosas. Como por ejemplo, Y por ejemplo, la quincha, por ejemplo, algunos de Superadobe, que si bien no tienen las aprobaciones del todo técnicas, es Superadobe, no Adobe. Han dado buenos resultados. Los chicos acá del LABI, del CCT, han logrado muy buenos resultados en algunos materiales que ellos están construyendo. En el CEBE, en Córdoba, también han logrado. La quincha es la caña con... Es barro. Ah, es barro. Claro, la quincha es el barro con la caña. Ujú. O sea que es más barato. Eso Además. Sí, sin duda. Y materiales que son reciclables. Eso en cuanto a lo que son las tecnologías. Después lo que son superficies, y sí, superficies cómodas, holgadas, que puedan ser de fácil apropiación. Yo me animaría a decir que una vivienda no tiene que tener menos de 70, 80 metros cuadrados. Claro. En esas condiciones, ¿y cuánto puede costar? Ya nos vamos. No, eso Ah, no. bueno. No se jugó con el precio. Bueno, Martín, le hemos sacado el jugo. Sí, Salazar, faltó el techo nomás. Acá está. Sí. Gracias por habernos visitado y gracias, por supuesto, a todo esto que implica la Laburo. educación y la necesidad de estudiar y además el apoyo del Estado para que estos chicos se transformen en los que nos van a permitir vivir mejor. Un abrazo y gracias por venir. Martín Gracias a ustedes. Salazar, arquitecto, doctorando del CONICET.